Hola queridos amigos y amigas de la librería Orwell. Este es nuestro vídeo número 100 del canal. Por favor, hoy por lo menos dadle un poquito al like y suscribiros al canal los que aún no lo hayáis hecho. Vamos a por las recomendaciones. Hoy voy a comenzar hablándolos de una novela de un autor francés, Théophile de Gautier, que es del 1835, o sea, de inicios del siglo XIX. Se llama Mademoiselle de Maupin y es un libro increíblemente audaz y muy moderno. Creo que quitando, digamos, la distancia del lenguaje, de la forma de expresarse, la temática no puede ser más actual y los temas tienen que ver mucho con el género y con cuestiones totalmente actuales. Así que, bueno, os cuento. En esta novela, cuando se da inicio, nos encontramos a un muchacho joven que se llama D'Albert, que es una especie de artista, eh, que se encuentra en relaciones con una chica. Bueno, al principio ni siquiera tiene relaciones, es puramente un esteta, un admirador del arte, de la belleza, digamos, en su estado más retirado de lo humano, ¿no? Digamos que como artista, pues se acerca este muchacho al ideal clásico de la belleza. De hecho, una curiosidad de esta obra es que Baudelaire le dedicó a este escritor sus Flores del Mal. Lo consideraba como una especie de poeta impecable, un mago de las letras, ¿no? De francesa. Pero eh, esto se traslada a este personaje, ¿no? A D'Albert, a este joven. Entonces, bueno, inicia finalmente relaciones amorosas y la chica con la que está, pues realmente parece que no le gusta tanto, ¿no? Él le va buscando los, eh, los tres pies al gato, mm, porque siempre de las chicas con las que está hay cosas que no le cuadran, porque se fija en sus pies, él se fija en la forma, se fija en lo superficial, ¿no? Y curiosamente, pues hay un momento en el que se siente atraído por un hombre, se siente atraído por un hombre. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues un tema que no sería habitual y sería sumamente escandaloso en su época de atracción homosexual. Es difícil hablaros del libro sin destriparos el argumento, ¿no? Pero os puedo decir que en la obra hay acercamientos entre parejas convencionales y también entre parejas que también son convencionales, pero homosexuales, ¿no? Es decir, hay acercamientos de hombres con hombres o de mujeres con mujeres, aunque hay trampa, hay trampa. Entonces, bueno, pues creo que, que os vais a divertir leyendo esta novela como lo he hecho yo. Está pergeñada en forma epistolar, de forma que hay cambios de punto de vista en cuanto al narrador y eso hace la obra también muy dinámica, porque hay veces que no tenemos claro quién es el interlocutor, a quién estamos escuchando. Así que, bueno, creo que a pesar de ser una obra de inicio del siglo XIX, podéis divertiros mucho con esta novela de tipo sentimental, pero también psicológico, de enredo, y de la que no os quiero desvelar el núcleo
del argumento, ¿no? No quiero contároslo. Y si os atrae lo que os estoy diciendo, no lo busquéis vosotros. Esperad a leer el libro para que no se desvele esa sorpresa. Así que nada, os recomiendo Mademoiselle de Maupin. A continuación os voy a hablar de un libro de relatos del que os adelanté algo en el último vídeo, pero como no me había dado tiempo a terminar de leerlo, quise tener la visión completa para poder hablaros de él. El volumen se llama El idioma de las estrellas y es de un jiennense, de Miguel Aguayo Sevilla. Un jiennense joven que tiene grandes ambiciones literarias y aunque es su primer trabajo, cuando me lo entregó para que lo tuviéramos en la librería, yo ya conocía a Miguel como cliente. Durante la época de la pandemia le llevaba los libros a su casa en el polígono del Valle, a un piso humilde de aquel barrio, y ya veía su gran pasión como lector, ¿no? Y bueno, pues me entregó el volumen y me dijo, mira, esto es lo primero que he publicado y he intentado que, que tenga un aspecto de madurez. Y yo le dije, mira, no te preocupes porque lo normal es que haya una evolución. Pero mira, he leído el libro y efectivamente mmm, cumple lo que me dijo. No parece la obra de alguien que acaba de publicar su primer libro. Bien es cierto que Miguel ya lleva escribiendo toda su vida y aunque sea lo primero que ha publicado, esto no significa que sea lo primero que ha escrito. Eh, en fin, eh, nos encontramos ante una colección de relatos con unas temáticas diversas en cuanto al argumento, pero no en cuanto al fondo. Se trasladan las preocupaciones del autor a cada uno de esos relatos, preocupaciones como el no desperdiciar nuestra existencia en destinos que nosotros no escogemos, la opresión de un sistema económico y social que lleva a la mayor parte de las personas por rumbos que no son los que a ellas les hubieran gustado. Y hay una posición de rebeldía en cada uno de estos personajes de sus relatos, que a veces son de aventura, hay veces que tienen tintes mitológicos, otras veces son de ciencia ficción, todos ellos bien resueltos y de interés. También hay otro tema nuclear que es el tema del amor, el amor eh, como punto de agarre, como punto de fuga. En muchos de sus relatos hay parejas que se aman profundamente y que son sostén el uno para el otro. La alienación del trabajo, la opresión a través de esa herramienta económica que hace que las personas no dispongan de tiempo y se encuentren recluidas en ese estilo de vida que ellas en el fondo no desean. La reivindicación de los sueños, la reivindicación de la libertad. Todo esto son temas relacionados los unos con los otros y que se encuentran salpicando cada uno de esos relatos. Nos encontramos exploradores, nos encontramos relatos de ciencia ficción, de personajes también políticos, de gente que se rebela contra el sistema. En fin, no os quiero contar relato por relato el argumento porque sería un poco, una vez más, acabar con el sentido de este vídeo, que es que se abran las ganas de comer y vosotros mismos disfrutéis del manjar.
Así que nada, os recomiendo mucho El idioma de las estrellas de Miguel Aguayo Sevilla. Habrá que seguirle la pista a este muchacho porque va con muchas ganas y con fuerza, y no se observan en el relato deficiencias eh, de primerizo, es decir, cuestiones relacionadas con defectos gramaticales, ortográficos, no, en general están muy bien, y nada, os animo de verdad a que leáis El idioma de las estrellas y le deis la oportunidad a este joven escritor de desarrollarse. Y del relato volvemos a la novela para hablaros de otro autor completamente actual, de Guernica, nacido en Vizcaya, eh, que se llama Alberto Torices y que ha escrito una novela publicada muy recientemente que se llama Desposesión. Esta novela me ha gustado mucho. Este hombre tiene unos 50 años y, y la novela me ha parecido bastante redonda, mmm, quitando algún laísmo por ahí suelto que se le escapa, o alguna cosa minúscula. eh, Hay también por ahí un porqué que suele escribirlo junto cuando es separado. No sé si esto es un error de la editorial o ha sido, se le ha escapado a él, pero bueno, una cosa mínima y que no tiene trascendencia en una novela que es maravillosa y muy interesante. Mm, el protagonista de esta novela es un señor mm, de 46 años, un funcionario de la Seguridad Social que, que encuentra una situación en su vida muy extraña, puesto que tiene un hermano mayor que él, eh, casado, al que le sucede una desgracia. Y esa desgracia va a redundar en un giro completo en la vida de este personaje, de este protagonista, que va a ver cómo esa vida tan estructurada, tan segura que él tiene, se va al garete. Se va al garete cuando él se enamora de una persona más joven que él, y se enamora hasta las últimas consecuencias, en un amor que busca, como todo amor genuino, el beneficio del ser amado y no el propio, y cómo eso lo va abismando más y más. No puedo desvelar más del argumento, pero sí os digo que es una novela dura, aunque maravillosa, que nos ayuda a comprender la naturaleza auténtica del amor romántico y de sus peligros, porque como todo amor verdadero implica un riesgo, implica una entrega, y a la vez el autor indaga en ese demiurgo que enreda y consigue que se hagan realidad objetivos que poco parecen tener que ver con lo que los seres humanos buscamos, como si la realidad se fuera desvelando a posteriori y no mientras nosotros vamos poniendo en marcha nuestras decisiones. Es
es una historia ambientada en la época que ahora mismo vivimos, algo que, una de esas historias que creemos que pasan a nuestro alrededor y que con total seguridad suceden, pero que solamente conocen sus protagonistas. Así que, ¿qué más puedo decir? Que la leáis. Siempre con un cierto distanciamiento, teniendo en cuenta, como os digo, que es una historia dura, es una historia dramática, pero magníficamente desentrañada. En cuanto al estilo, por ejemplo, me ha encantado cómo escribe Alberto Torices, la estructura de las oraciones, consigue hacer oraciones largas, sin embargo, perfectamente desarrolladas en su puntuación, nunca te pierdes en la historia, nunca deja el camino. De hecho, quisiera hacerle un elogio en el sentido de que su estilo me ha recordado mucho al de un insigne escritor español que es Gabriel Miró, el autor de La cereza en el cementerio. Y así que nada, que lo leáis, que me ha gustado. Y a continuación voy a entrar en una novela europea de un autor maravilloso que es Hermann Broch, austriaco, el autor de Los sonámbulos, de La muerte de Virgilio, un autor de calidad fuera de duda, y recientemente se publicó una novela suya que estaba inédita en español, que es El valor desconocido. También esta me ha seducido y os invito a leerla. Es una novela no muy extensa que nos habla de tres hermanos, Richard, Susan y Otto. Hay más hermanos, otro que falleció y otra chica que se encuentra por ahí fuera, que aparece como personaje secundario. Pertenecen a una familia donde el padre era una persona bastante reservada, bastante oscura, que hace que cuando fallece su madre vuelva a florecer, lejos de estar, digamos, cada vez más apagada por quedarse viuda. La desaparición del marido la hace florecer. Entonces, Richard es un matemático reconvertido a físico y con tendencia a la astronomía, que tiene ambiciones, digamos, dentro de la universidad, de su departamento, compartiendo aquí bueno, una serie de vivencias biográficas del propio autor, de Hermann Broch, que fue profesor de Yale durante muchos años y además también Broch también, cuando tenía ya 40 años por ahí, empezó a interesarse mucho por temas relacionados con la ciencia. Entonces este hermano Richard pues tiene un perfil claramente académico y de científico, ¿no? Luego hay otra hermana que quiere entrar a vivir a un convento, a una hermana menor, y esta pues tiene una serie de aspiraciones de tipo religioso o espiritual. Y hay el Benjamín de la familia, Otto, es un chaval muy joven que quiere ser pintor y, digamos, sus tendencias son artísticas. El autor va mostrándonos las perspectivas vitales de estas tres personas a través de esos tres caminos diversos, sin poner a disposición nunca verdades definitivas o verdades ulteriores, ¿no? Uno de las claves de esta historia está en que el científico, curiosamente,
se siente atraído por la perspectiva de su hermana, que es religiosa, ¿no? Él percibe que, que dentro de ese mundo de precisión matemática, hay algo, un elemento, un valor que es desconocido, que es el elemento que da título a la novela, ¿de acuerdo? Es un libro, una novela redactada al estilo de Broch, con sencillez, con elegancia, pero con una maestría a la hora de contar la historia que nos recuerda a ese monólogo de la muerte de Virgilio tan maravilloso. Así que nada, es otro, como diría mi amigo Antonio, es otro Broch, ¿no? Es otra obra de Broch que merece la pena ser leída. Os la recomiendo. A continuación, os voy a hablar de otro libro que he tenido que leer en dos ediciones diferentes y que de hecho os recomiendo, puesto que son económicas, que si os atrae lo compréis en las dos ediciones. Se trata del libro de Enoch o el libro de Enoch, un libro escrito entre el siglo, bueno, hay varias teorías, pero bueno, siglos antes de Cristo, el tercero, el segundo antes de Cristo, no se sabe exactamente cuándo ni por quién, pero es una obra apasionante de carácter apocalíptico, eh, que se divide en 5 partes y que curiosamente forma parte del canon bíblico todavía de algunas iglesias cristianas, como la iglesia cristiana etíope. La Biblia como tal se compone de diversos libros, ¿no? Y digamos hay varios cánones que se aceptan. Dentro del canon católico son 73 libros, dentro del canon protestante son 66, y hay otros cánones como el ortodoxo o el etíope que tienen todavía más libros. Bueno, pues esos libros que para unos son válidos y para otros no, que son apócrifos, deuterocanónicos. Pues en este caso, por ejemplo, el libro de Enoch es aceptado por una minoría de la Iglesia, pero curiosamente cuando uno indaga, pues se da cuenta de que este libro pudo formar parte del canon porque cumplía con muchos de los requisitos que eran menester. Lo que pasa es que se descubrió este texto que no estaba escrito ni en hebreo ni en arameo, sino en una lengua africana a la que fue trasladado. Se descubrió en el siglo III o IV después de Cristo, y el canon, digamos que ya se había cerrado, y este fue uno de los motivos principales por los cuales no entró a formar parte de ese canon. Se sea religioso o no, este libro es muy interesante de leer porque desarrolla una serie de historias, de parábolas. El libro está dividido en 5 partes, que son como 5 libros diferentes, agrupados en el libro de Enoch. Y por ejemplo, aporta una perspectiva de cómo apareció el mal entre los seres humanos. Solamente esa historia, que para unos tendrá un carácter mítico y para otros menos, ya merece la pena ser leída, ¿no? Digamos que aporta otra piececita al puzzle que se construye a través de la lectura conjunta de la Biblia, que aporta una historia extraordinaria y de una riqueza y de una serie de capas de significado que se apilan
se estructuran unas sobre otras, haciendo de su lectura algo infinito e inacabable, pues este libro, el libro de Enoch, viene a hablar, pues por ejemplo, a dar interpretaciones que podrían encajar, por ejemplo, con cuestiones relacionadas con Apocalipsis de Juan, o, en fin, es una investigación para quien le interese, curiosa, ¿no? Que busca un encaje con el resto de los textos que conforman la Biblia. Si es apócrifo o no, es algo que ha de determinar el lector, pero insisto, el valor literario, mítico, enigmático que tienen estas páginas la hacen muy valiosas, creo yo, para la lectura. Os sugiero que complementéis la edición de Edaf, que es la versión del texto etíope, con la versión de Ediciones Obelisco. Os pondré por aquí las fotos. Porque tienen diferencias de matices, diferencias de pasajes y tal, a la hora de hacer la traducción, que creo que son necesarios. Insisto, es un texto antiquísimo que estaba volcado a un lenguaje, el Het etíope primitivo, que hace que, bueno, haya versiones muy diversas en idiomas europeos, pero creo que para comprender bien, digamos, todas esas diferentes partes que tiene el libro, la parte de las parábolas, la parte en la que se explican cómo funcionan los astros en el cielo, la parte que habla del paraíso terrestre. Bueno, pues hay una serie de historias que creo que no es absurdo perderse, sobre todo desde ese punto de vista literario, ¿no? Lo mismo que es curioso leer los evangelios apócrifos para ver cómo encajan dentro de las tradiciones diversas que hay dentro del catolicismo y de otras vertientes cristianas. Así que nada, os recomiendo la lectura del libro de Enoch o el libro de Enoch a aquellos que os muevan este tipo de cuestiones relacionadas con el mito o con la religión. Y cierro este ciclo de recomendaciones con una otra obra clásica del siglo II después de Cristo, de un autor muy valioso como fue Taciano, que es El discurso contra los griegos. Taciano era una persona de enorme erudición filosófica, nacido en época helenística, conocía por tanto a los principales filósofos griegos a los que seguimos estudiando, y le sucedió algo muy curioso, que es que un buen día fueron a caer en sus manos los evangelios y se convirtió al cristianismo, y no se convirtió al cristianismo de una forma normal, sino que dio lugar a una especie de creencia minoritaria para los, digamos, para la visión mayoritaria, secta o herejía, que se llamaba encratismo, y los encratitas eran personas pues vegetarianas, que tenían una visión muy particular de la violencia, tenían una visión muy particular acerca de la pureza, que no era la visión ortodoxa, ¿no? Este libro es curioso porque es la primera apología que se dirige del cristianismo a los filósofos importantes de la época.
de manera que nos permite hacer un itinerario por los filósofos y las corrientes filosóficas de aquel momento y ver qué planteaba Taciano a esos sabios, solamente poniéndoles delante una perspectiva que para ellos era pagana y prácticamente ingenua y ridícula. Es un baño directo en una época riquísima como es la del helenismo y, y que permite tomar un contacto vivo, presente, no arqueológico como solemos hacer con los filósofos y las corrientes filosóficas de esa época. Así que nada, también un librito breve pero de gran enjundia y que os recomiendo, El discurso contra los griegos de Taciano.